Buenas tardes, doctor. En esta tarde les voy a hablar sobre el aparato genital femenino. El aparato genital femenino está dividido en órganos genitales internos y órganos genitales externos. Dentro de los órganos genitales internos, vamos a ver lo que es al útero, al ovario, a la trompa de falopio y a la vagina. Dentro de los órganos genitales externos, vamos a ver lo que es a la vulva. Y en la vulva va a ver lo que es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores y, y dentro de los labios menores va a estar lo que es la clítoris, ¿no? Bien, vamos a comenzar hablando un poco sobre el útero. Em, El útero es el órgano destinado a contener el óvulo fecundado durante su evolución y expulsarlo cuando alcanza su desarrollo completo, ¿no? El útero está situado en la cavidad pélvica en la línea media entre la vejiga urinaria y el recto superior a la vagina e inferior a las asas intestinales y con el colon sigmoideo, ¿no? El útero tiene lo que es una forma de un cono truncado, aplanado, de anterior a posterior, cuyo vértice se orienta inferiormente, presenta un poco más inferior a su parte media y es y un estrangulamiento denominado istmo del útero, que se divide este órgano en dos partes, una superior denominada cuerpo del útero y otra inferior que constituye lo que es al cuello del útero, ¿no? Em, El cuerpo del útero está muy marcada aplanada de anterior a posterior, es triangular. Su base se orienta superior y eh, su vértice pronunciadamente es truncado, corresponde al istmo del útero, ¿no? El cuello del útero es más estrecho y menos voluminoso que el cuerpo. Se trae ligeramente en sus dos extremos a la manera de un basil con cuya forma ha sido comparado, ¿no? También lo que es el útero va a presentar unas dimensiones, ¿no? En la nulípara, el útero mide por término medio de 7,5 centímetros de longitud, 3,5 para el cuerpo, 2,5 para el cuello y 1,5 lo que es para el istmo, ¿no? También su anchura alcanza a los 4 centímetros en el cuerpo y 2,5 en el cuello. Su espesor es de 2 centímetros por término medio, ¿no? En las multíparas, la longitud del útero varía entre 7 y 8 y en las multíporas varía entre 7 y 8, ¿cierto? Entonces, en en el cuerpo, en las multíporas, va a medir de 5 a 5,5 centímetros. Y en el cuello va a medir de 2 a 2,5 centímetros de anchura, ¿no? Em, Perdón, de longitud. Su anchura en las multíparas, en la base del cuerpo, alcanza lo que es a los 5 centímetros, mientras que en la parte media del cuello no supera los 3 centímetros de espesor, que está cerca de 3 centímetros, ¿no? El útero en el cadáver es del duro al tacto. Su consistencia es bastante menor durante la vida. También eh, eh, el útero habitualmente en una mujer con la pelvis normal y con la vejiga urinaria y el recto casi vacíos o poco distendidos, el útero se halla a la vez en una anteflexión y anteversión, ¿no? Em, eh, la flexión la flexión es la inclinación del cuerpo del útero sobre el cuello. En la anteflexión, el cuerpo se inclina anteriormente sobre el cuello y forma con el ángulo cuya abertura varía normalmente entre 100 y 120. Eh,
También la posición del útero se puede modificar por motivos muy diversos, como la influencia de la actitud del sujeto, la presencia abdominal, etcétera, ¿no? Va a tener lo que es una configuración externa y la cual su configuración va a ser el cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no? Bien, también el útero va a tener lo que es una inervación, ¿no? Va a presentar lo que son las arterias. Las arterias en el útero reciben sus vasos de la arteria uterina. Después de haber cruzado el uréter de la arteria uterina, alcanza el cuello del útero, un poco superior a la porción lateral del fornix de la vagina, y asciende muy sinuosamente por el lado del útero, a cierta distancia del cuello, la cual se acerca de inferior a superior para adosarse luego al borde lateral del cuerpo del útero, ¿no? También va a presentar lo que son venas, ¿no? Las venas uterinas vierten en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Estos plexos anastomosados superiormente con las venas ováricas vierten en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas. También va a tener vasos linfáticos. Se deben distinguir los vasos linfáticos del cuello y los vasos linfáticos del cuerpo del útero. No obstante, unos comunican con otros por medio de las redes de origen, que son las mismas en toda la pared uterina, ¿no? Los vasos linfáticos del cuello del útero se dirigen en la mayor parte de los casos hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos, intermedios y superiores. También los nervios del útero está inervado por el plexo uterino. Dicho plexo nace del borde anterior del plexo hipogástrico inferior, ya que discurre en la parte anterosuperior del pliegue recto uterino y aborda el útero y a la altura del istmo del útero, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los ovarios, ¿ya? Los ovarios son los órganos productores de los ovocitos, contienen también los elementos de una glándula de secreción interna. Eh, los ovarios son dos, uno derecho y otro izquierdo, que están situados en la cavidad pélvica posteriores a los ligamentos anchos del útero y aplicados a la pared lateral de la cavidad pélvica, ¿no? También el ovario tiene una forma, ya que es ovoide, ligeramente aplanada de lateral a medial, cuyo eje mayor es casi vertical en la nulípara, ¿no? Este órgano se puede distinguir entre dos caras, una cara lateral, una cara medial, dos bordes, uno mesovárico y otro borde libre, también dos extremidades, ¿no? Una extremidad tubárica y una extremidad uterina. También los ovarios miden aproximadamente de 3,5 centímetros de altura, 2 centímetros de ancho y un espesor. Los ovarios tienen una consistencia firme, ¿no? También va a tener un color blanco, rosado en el sujeto vivo y en el cadáver es de color blanco grisáceo, ¿no? Eh, el ovario se halla casi completamente libre y descubierto en la cavidad peritoneal. Solo su borde mesovárico y sus extremidades se unen por una parte al ligamento ancho del útero mediante un corto meso y por otra a la trompa uterina y al útero por medio de ligamentos cubiertos por el peritoneo en el resto de su extensión entre la relación con los órganos vecinos por medio de la cavidad peritoneal, ¿no? También el ovario se mantiene en su posición por medio del meso ovárico y del ligamento suspensorio del ovario, la franja ovárica y el ligamento propio del ovario, ¿no? También va a presentar lo que son vasos y nervios. Las arterias del ovario proceden de la arteria ovárica y de la arteria uterina. La arteria ovárica llega al ovario siguiendo el ligamento suspensorio del ovario. Al, al alcanzar el ovario da origen a una rama tubárica lateral que aborda la trompa uterina.
También la arteria ovárica desciende de inmediato a lo largo del hilio del ovario, donde da origen a algunas ramas que penetran en el ovario, ¿no? Cuando llega a la extremidad uterina de este órgano, se anastomosa con la arteria uterina, dando origen a nuevas ramas ováricas. Las venas del ovario también se forman en el ilio y en el mesoovario un plexo muy desarrollado. Los ramos que nacen de este plexo se dirigen a las venas ováricas y uterinas. Los vasos linfáticos del ovario siguen el trayecto de los vasos ováricos y drenan a la derecha en los nódulos linfáticos aórticos laterales subyacentes al pedículo renal y a la izquierda en los nódulos linfáticos preaórticos y aórticos laterales subyacentes em, y a la izquierda en los nódulos linfáticos, ¿no? También los nervios proceden del intermesentérico por medio del plexo ovárico que acompaña la arteria ovárica. Bien, vamos a hablar ahora sobre las trompas de Falopio. Las trompas de Falopio, o también llamadas las trompas uterinas, son dos conductos que se extienden a lo largo del borde superior de los ligamentos anchos del útero, desde los cuernos del útero hasta la superficie del ovario, ¿no? Las trompas uterinas van a presentar una longitud que es de 10 a 14 centímetros. Su diámetro externo mide aproximadamente de 3 milímetros en el cuerno del útero y aumenta de forma progresiva, de medial a lateral, alcanzando su extremo lateral de 7 a 8 milímetros, ¿no? En las trompas uterinas se distinguen por cuatro partes, ¿ya? Que es eh, la porción, la porción uterina o porción intramural, el istmo, la ampolla y el infundíbulo, ¿no? Eh, También la trompa de Falopio está compuesta por cuatro capas superpuestas de superficie a profundidad en el siguiente orden. Una capa serosa peritoneal, una capa serosa conjuntiva, una capa muscular y una capa mucosa, ¿no? También las trompas de Falopio o trompas uterinas presentan lo que es una inervación. Va a ser las arterias de la trompa uterina proceden del arco arterial formando el mesosalping por la rama tubárica lateral, la rama de las arterias ováricas y por la rama tubárica, que es la rama de la arteria uterina, anastomosadas entre sí, ¿no? Las venas de las trompas uterinas son numerosas y siguen un trayecto semejante al de las arterias, vertiendo en las venas ováricas y uterina. Los vasos linfáticos de la trompa uterina se unen en los colectores linfáticos del ovario, ya que estos ascienden a lo largo de los vasos ováricos y desembocan en su mayor parte de los nódulos linfáticos aórticos y laterales, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la vagina. La vagina es un conducto que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Está situada en la cavidad pélvica anterior al recto, posterior a la vejiga urinaria e inferior al útero, ¿no? Su dirección es oblicua de inferior y a anterior y forma con la horizontal un ángulo aproximadamente de 70 grados. Abierto posteriormente, la vagina no es del todo rectilínea. Cuando el recto y la vejiga urinaria están vacíos o casi vacíos, describe una ligera curva cóncava posterior, ¿no? La vagina, si está vacía, puede ser que es aplanada de anterior a posterior. Su pared anterior se adosa a la pared posterior en casi toda la longitud del conducto, salvo en los extremos. El extremo superior tiene la forma de una cúpula eh, cuya concavidad tiene la forma de una corona, ¿no? La porción intravaginal del cuello del útero. En el extremo inferior de la vagina está aplanado transversalmente, en consecuencia de la hendidura que en un corte horizontal se presenta la sección de la cavidad vaginal. Es circular a la altura de la porción intravaginal del cuello del útero.
anteroposterior y en su extremo inferior y transversal en todo el resto de su extensión, ¿no? La longitud de la vagina por término medio es de 8 centímetros. La pared anterior es de 7 centímetros de longitud y ligeramente más corta que la pared posterior, que alcanza los 9 centímetros, ¿no? La vagina se debe considerar una cara, una cara anterior y una cara posterior. También va a tener lo que son bordes laterales, ¿no? Va a tener también extremos, un extremo superior y un extremo inferior. De igual manera, la vagina va a presentar lo que es una inervación, ¿no? Las arterias de la vagina son a cada lado superiormente las ramas vaginales de las arterias uterinas y de la rama cervicovaginal, así con la primera arteria del cuello uterino, ¿no? En la parte media del conducto, la arteria vaginal que irriga aproximadamente la mitad a los 2/3 inferiores de de la vagina, la arteria rectal media, que proporciona también algunas ramas a la pared posterior de la vagina, ¿no? Las venas de la vagina están formados a los lados de la vagina el plexo venoso vaginal, que es anastomosado superiormente con el plexo venoso uterino, anteriormente con el plexo venoso vesical, inferiormente con las venas pudendas internas por medio de las venas del bulbo del vestíbulo y posteriormente con el plexo venoso rectal, los vasos linfáticos. Mm, uno, uno, unos a las arterias uterinas y otros a las arterias vaginales, ¿no? Los primeros son Eh, los primeros son tributarios de los nódulos linfáticos ilíacos externos y los linfáticos ilíacos comunes que están en el promontorio, ¿no? Los nervios de la vagina proceden del plexo hipogástrico inferior. Ahora vamos a hablar un poco sobre los órganos genitales externos. Ya habíamos dicho que dentro de los órganos genitales externos tenemos a la vulva, ¿no? La vulva eh, se, se, se designa con el nombre de vulva al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, ¿no? La vulva está ocupada en su parte central por una depresión media, en cuyo, en cuyo fondo se abre en la uretra y en la vagina. Esta depresión es el vestíbulo de la vagina, que está limitada a cada lado por dos anchos repliegues, cutáneos y yuxtapuestos, ¿no? Bien, dentro de la vulva vamos a tener lo que es al monte de Venus, a los labios mayores y a los labios menores, ¿no? El monte de Venus, o también llamado monte del pubis, es una eminencia media y ancha que está situada anterior a la vulva. Esta eminencia tiene continuidad posterior e inferiormente con los labios mayores de la vulva, mientras que superiormente se pierde a la pared inferior de la pared abdominal. Está bordeada a cada lado por un repliegue de la ingle, ¿no? La eminencia del monte de Venus se debe a que la piel esté revestida por una gruesa capa de tejido adiposo que se halla atravesada por fascículos procedentes del ligamento suspensorio del clítoris, de la membrana fibroelástica de los labios mayores de la vulva y del ligamento redondo del útero, ¿no? Eh, los labios mayores. Dentro de los labios mayores, de la vulva son dos grandes repliegues cutáneos alargados de anterior a posterior y que están aplanados de lateral a medial, que miden aproximadamente 8 centímetros de longitud, 1,5 de altura, y también van a tener lo que es un espesor muy mayor superiormente que inferiormente, es decir, en el borde adherente más que en el borde libre, ¿no? De tal modo que su corte transversal es triangular. Eh, los labios mayores van a tener lo que es unas relaciones que se distinguen
en ellos dos caras, dos bordes y dos extremos, ¿no? También va a ser los labios mayores de la vulva van a estar compuestos por 5 capas superpuestas. La piel, una capa de fibras musculares lisas que forman los dartos de los labios mayores, ¿no? Otro va a ser el penículo adiposo subcutáneo. Otra, otra capa va a ser una membrana fibroelástica, ¿no? Que se inserta en la pared abdominal y en las ramas isquiopubianas y que tienen continuidad medialmente con el ligamento suspensorio del clítoris, ¿no? Va a estar otra capa, va a ser el cuerpo adiposo, que el cuerpo adiposo va a estar en la formación oblonga, que es una formación oblonga y bien delimitada en forma de almendra o de jajo de naranja, ¿no? Los labios menores. Los labios menores de la vulva, o también dicho, o ninfas, son dos pliegues cutáneos de apariencia mucosa situados medialmente a los labios mayores de la vulva. Miden por término medio 3 centímetros de longitud y 1 o 1,5 centímetros de altura, ¿no? De igual manera va a tener un espesor que aumenta desde su borde libre hacia el borde adherente, donde alcanza 0,5 centímetros. También va a tener los labios menores de la vulva, van a presentar igual que los labios mayores, dos caras, dos bordes y dos extremos, ¿no? En la, también los labios menores de la vulva están constituidos por un repliegue cutáneo que contiene en su espesor tejido conjuntivo y elástico. Son ricos en glándulas sebáceas, ¿no? También dentro de los labios menores van a estar lo que es la clítoris. Y la clítoris es un órgano eréctil que va a estar formado por los cuerpos cavernosos del clítoris y sus envolturas, ¿no? Dentro de los cuerpos cavernosos de la clítoris van a ser análogos a los del pene, los cuales reproducen una pequeña escala. Al igual que estos, se inserta en el borde inferior de las ramas isquiopubianas, ¿no? Su inserción no se extiende posteriormente más allá de la mitad de las dichas ramas, ¿no? Están cubiertas medialmente por los músculos isquiocavernosos. Eh, También el cuerpo de la clítoris va a disminuir de volumen a medida que se separa de su origen y termina por medio de un extremo cónico de un vértice redondeado denominado glándula de la clítoris, ¿no? Los cuerpos cavernosos y el glande de la clítoris presentan una estructura idéntica a los del cuerpos cavernosos y de la glande del pene, ¿no? Em, a su vez también la clítoris va a tener envolturas. La envoltura va a ser la piel, que va a estar cubierto por el tegumento de la vulva, que forma en las caras superior y laterales del órgano un repliegue denominado propucio del clítoris, ¿no? También va a estar lo que es, va a estar por una capa celular, que es la piel del cuerpo de la clítoris, que esta va a tapizar por una delgada capa de tejido celular. Otro también va a ser lo que es la fascia del clítoris, ¿no? Que está profundamente a la capa celular y se encuentra una lámina fibroelástica denominada fascia de la clítoris, ¿no? La fascia de la clítoris forma alrededor del órgano eréctil del cuerpo de la clítoris una vaina semejante a la que la fascia del pene forma alrededor de los órganos eréctiles del pene, ¿no? La fascia de la clítoris separa los vasos y los nervios subcutáneos de los vasos y los nervios profundos del clítoris. También la clítoris se une a un ligamento suspensorio semejante a la del pene. Los elementos fibroelásticos que lo componen descienden desde la línea alba y la sínfisis del pubis para terminar en la fascia de la clítoris. Algunos fascículos forman una cinta sobre la cual descansa el pilar de la clítoris, ¿no? Bien, con esto termino lo que es aparato genital femenino. Gracias.